que nosotros vemos este comportamiento, podemos identificar de inmediato que es una distribución normal. Entonces, ¿por qué es bonita? Porque si pueden ver aquí, esta línea del medio quiere decir que es el valor central, lo que nosotros conocemos como media, o corresponde a lo que les había explicado que era la media o algo parecido al promedio. Entonces, esta línea nos va a decir el promedio o la media de nuestra distribución. Después, si nosotros ordenamos todas las observaciones y queremos obtener o identificar la mediana, el valor que está a la mitad es justamente el mismo que la media de la distribución. Y otro de los parámetros que dijimos que son fáciles que son muy útiles al momento de identificar es la moda. Les recordemos que la moda es uno de los eventos que más pasan, que más frecuencia tienen en los registros. Entonces, de acuerdo a este histograma, bueno, esta función de densidad, nosotros vamos a encontrar aquí que el valor que más se registró es el 2, porque tiene una frecuencia más alta, es el que tiene hasta acá arriba ese punto, ¿no? Y de esta manera podemos ver que tanto la mediana y la moda coinciden. Entonces, si nosotros encontramos un comportamiento normal en nuestras observaciones que estamos graficando, nosotros ya vamos a saber de inmediato que mientras obtengamos cuál es la media, ya sabemos cuál es la moda y cuál es la mediana de nuestra distribución. Entonces, otra de las cosas que podemos identificar de manera directa es la desviación, que era lo que les había comentado, que era la dispersión de datos que tenemos de acuerdo a la media. Entonces, si se fijan de esta manera, nosotros tenemos una dispersión, una desviación de los datos tanto para la derecha como para la izquierda de manera equivalente. Y esto hace que pues, precisamente se forme lo que es nuestra campana de Gauss y sea tan simétrica nuestra distribución. Ahora, no quiero ahondar tanto en cada uno de estos tipos de distribuciones porque se requieren de ciclos completos de estadística para poder ver cómo se comportan dichas variables, qué es lo que miden, qué ejemplos de ciertos eventos que se están modelando de esta manera. Pero aquí lo que yo quiero mostrarles o lo que yo quiero que identifiquen es algunos ejemplos de distribuciones que existen, cómo es que se ven para que ustedes empiecen a practicar la visión, a la identificación de este tipo de patrones y que sepan que ya hay distribuciones que al momento de que nosotros estamos analizando datos, ustedes los puedan adaptar a una distribución que ya existe y de esta manera ya puedan calcular en automático parámetros e incluso puedan hacer predicción de valores, porque como ya están dichas distribuciones, nosotros ya podemos empezar a encontrar tendencias hacia futuro. Ahora, en este lado tenemos la distribución binomial, que en este caso es una distribución que modela eventos discretos, por eso la diferencia es que acá tenemos puntos y aquí tenemos una línea continua, ¿no? Entonces, esto, si yo les explico, pues la binomial nos viene a modelar eventos donde nos contabiliza la probabilidad de que haya éxitos, de que yo tenga tantos éxitos o de igual manera fracasos. Entonces son como dos opciones, ¿no? Si yo tengo éxito y yo tengo fracaso, nada más. Entonces por eso es binomial, porque solamente se modelan como dos tipos de eventos. Ahora, si yo les explico como toda la teoría, pues me voy a llevar mucho tiempo, pero yo lo que quiero que vean es esta parte, ¿no? O sea, nosotros podemos incluso ver cómo si cambiamos el parámetro de dicha distribución, podemos modificar la forma visual de cómo se ven estas distribuciones. Ejemplo, aquí tenemos la P, que es la probabilidad de éxito de 0.5 que nos está dando esta distribución de puntitos azules. La de puntitos verdes nos está dando la distribución con un parámetro de 0.7 y la roja de 0.5, donde n es el número de eventos, ¿no? Entonces, si se fijan aquí para el azul tenemos 20 eventos, observaciones, el verde 20 igual y el rojo 40.
Entonces, al momento que nosotros estamos cambiando esto, como cambia de punto 5 a punto 7 o de que cambia al 20 o al 40, nosotros ya podemos comenzar a identificar que la distribución sea chaparra, sea chata, se estira, se va más hacia la izquierda, se va más hacia la derecha, y las colas de los datos o de las distribuciones empiezan a extenderse hacia la izquierda, hacia la derecha. Entonces, esto es lo importante de que ustedes comiencen a ver estas distribuciones, que empiecen a ver cómo se comportan, que empiecen a identificar, mira, yo grafiqué todos mis datos y me dieron como una campana de Gauss, pero las colas están muy largas, no puede ser una normal y aparte no es continua porque son puntitos, entonces pues tal vez una binomial, ¿no? Pero ya vi que mis datos no solo son dos respuestas, son muchos eventos. Entonces tal vez sí yo le puedo ajustar una normal a esos datos, ¿no? No, pues tal vez está muy pequeña, ¿no? Y tengo muchas observaciones para acá y muy poquitas para acá. Pues entonces esto no puede ser una normal. Y así ir identificando, como descartando las que no nos sirven e ir como eligiendo las que se van adaptando más a nuestros datos. Ya tenemos otros dos ejemplos de distribuciones continuas, donde pues se fijan aquí, este es otro comportamiento, ¿no? Es probable de que cuando ustedes estén analizando sus datos, puedan, al momento de graficar las frecuencias, puedan ver este comportamiento, ¿no? Que empiezan muy altos y comienza a disminuir considerablemente. Conforme van avanzando los valores de sus datos, va disminuyendo la frecuencia con la que van apareciendo. Entonces, cuando ustedes identifican este comportamiento, ustedes ya pueden decir, estos datos se comportan de manera exponencial. Entonces, yo voy a empezar a identificar parámetros como lambda, que nos van a dar, quienes van a determinar la media y la varianza, porque estos parámetros están en función de este lambda. Entonces, los lenguajes de programación que nosotros tenemos ya nos van a dar ciertas funciones que nos van a hacer identificar en automático ciertos parámetros, ¿no? Pero el hecho de que nosotros ya estemos visualizando como tal un comportamiento, eso nos da la oportunidad de saber por dónde hay que seguir explotando los datos. Del lado derecho tenemos otras distribuciones, bueno, la distribución gamma, ¿no? Que es una generalización del exponencial, pero justamente se las puse para ver como esa comparación, ¿no? Si yo muevo los parámetros de una gama, que igual es el K y el teta y que tanto la media y la varianza están en función de estos parámetros, si yo muevo los parámetros, va a ir cambiando el comportamiento de mi distribución. Entonces, si se fijan aquí la roja que tiene estos parámetros, es muy parecida a una exponencial, ¿no? Más bien es una exponencial. Y si yo lo cambio tal vez a la de color negro, me va a salir una muy parecida a la normal, pero pues obvio lo que no tenía la normal es que los datos llegan muy lejos, ¿no? Que tenemos colas muy largas. Entonces aquí nosotros podemos decir, ¿sabes qué? De igual manera yo tengo datos continuos, muchas opciones, y puedo ver esta parte de colas largas. Entonces no es una normal, tal vez es una gama, y empiezas a analizar los datos y ver si se comportan como si fuera una gama. De hecho, en los lenguajes de programación hay funciones que te permiten hacer esas comparaciones en automático. Literal, tú le dices, estos son mis datos, estos son los datos gamma, compárame qué porcentaje de similitud hay entre ambos datos. No, pues sabes que estos son idénticos en un 80%, entonces sí puedes utilizarlos como si fueran una distribución gamma. Bueno, entonces ya por ahí empiezo a explotar los datos. Y si no, pues ir cambiando, ¿no? Parámetros. Por aquí también podemos ver esa parte en la que si yo cambio ciertos parámetros, entonces los datos van a estar más hacia arriba, más inclinados hacia la izquierda, más inclinados hacia la derecha, o la campanita más achatada. Entonces, eso es lo que requerimos empezar a identificar, ¿no? El comportamiento visual que tienen los datos, que en automático nos empieza a arrojar información de cómo se comportan.
Y pues este es un dato curioso donde pues realmente existen miles de distribuciones distintas. Algunas de las más conocidas son como la uniforme, binomial, Bernoulli, beta, Poisson, T-de-Student, etcétera, etcétera, etcétera. Son miles de distribuciones que ya existen. No vamos a ver todas ni en un curso yo creo que muy extenso se verían todas, pero es importante saber que existen, saber por qué las gráficas en minería de datos son tan importantes, porque eso nos permite saber qué tendencias tienen los datos y a futuro pronosticar o tomar decisiones, ¿no? Entonces, esa es la parte de poder identificar esas distribuciones. Y por último, pues tenemos la distribución acumulada, donde pues es la misma línea, la misma gráfica que la distribución que ya habíamos visto, pero en este caso, como su nombre lo menciona, es acumulada porque no solamente nos está dando la probabilidad de que pase un evento, en este caso que pase el evento en -2 o que pase el evento 0 o que pase el evento 1, sino que nos está acumulando la probabilidad de que pase el evento 1 y todos los anteriores. Y de igual manera aquí nos está dando la probabilidad de que pase el evento -2 y todos los anteriores. O acá que pase el evento 5 y todos los anteriores. Por eso cuando ya estoy llegando yo al final de toda la contabilidad de todos mis eventos, pues me va a dar cercano a 1, porque pues realmente yo tengo una probabilidad del 100% de que pase este último evento y todos los demás. Entonces, si se fijan, pues tiene esa lógica, ¿no? Y pues esas también a veces son útiles para identificar como eventos que van teniendo un cierto orden y que muchas veces no puede pasar uno si no ha pasado el otro. Entonces, pues es preciso contabilizar tanto la probabilidad de que pase ese como que hayan pasado todos los anteriores, ¿no? Y después seguimos con otra de las etapas, que es precisamente la limpieza de datos, que está inmersa dentro de la minería de datos, porque nosotros no podemos analizar información si estos datos no están limpios. Entonces viene dentro de esa misma etapa, pero me gusta ponerlo como aparte para que podamos identificar los conceptos que son como más específicos a ciertas acciones dentro del proceso de ciencia de datos. Entonces, la limpieza de datos es esa parte que nos permite apreciar el verdadero valor de la información cuando eliminamos la mayor cantidad de asperezas. Y para esa parte los invito a que chequen el material que tenemos en la página tech.integratec.com, donde tenemos el material específico de matemáticas, porque para hacer limpieza requerimos saber cómo se construyen las matrices, cómo podemos identificar columnas, filas que se conviertan en vectores y cómo hacer operaciones para que al momento de que transformemos ciertas cosas, pues nosotros podamos ir más que nada comunicarnos con el lenguaje de programación y decirle, sabes que de esta matriz, que es como normalmente los datasets o los data frame se guardan o se registran en el lenguaje de programación, le decimos de esta matriz, elimíname ciertas columnas que cumplan con ciertas condiciones y demás. Entonces, esto se los invito a ver en el apartado de matemáticas. Ahorita nos vamos a enfocar en estadística. Y pues bueno, ya viene como tal la exploración de los datos, que ya que tenemos limpios los datos y ya que identificamos tendencias, ahora es identificar aquellas señales que realmente tienen importancia para poder lograr nuestro objetivo. Porque el hecho de que nosotros ya hayamos encontrado algunas tendencias en minería de datos, no significa que ya hayamos terminado. Para ciencia de datos, recuerden que ciencia de datos es un proceso muy grande. Entonces, hay veces que sí, el objetivo de ciencia de datos se queda en minería de datos y ahí ya podemos obtener la información que requerimos, pero muchas veces ciencia de datos va más allá, va al extremo de hacer predicciones, de hacer
modelos de los datos, a crear información nueva, automatizar, hacer machine learning, deep learning, inteligencia artificial. Entonces, después de hacer ese análisis en minería de datos, requerimos seguir explorando para identificar señales realmente importantes y que ahora nos vayan a ayudar para la siguiente fase. Entonces, algunos de los conceptos estadísticos que requerimos para la siguiente como etapa de análisis de datos es el diagrama de cajas y bigotes, donde si se fijan aquí ya entra esta parte, ¿no? De lo que les había comentado de la función de la distribución normal, no, disculpa. La caja y bigotes nos permite a nosotros de entrada obtener parámetros que nos ayuden a ver de qué manera vamos a ir arrojando datos estadísticos en nuestros reportes. Entonces, si se fijan, aquí el diagrama de caja y bigote está construido por una cajita, por una línea en la mitad de esa cajita y por dos líneas en los extremos. Entonces, al momento de que nosotros identificamos tanto esta como esta o como esta, podemos ver que el cuadrito se puede ir moviendo tanto para la izquierda como para la derecha. Si está en el centro, esto significa que muy probablemente los datos se comportan de manera normal. Y sobre todo, si la línea que está en el centro está justamente a la mitad, pues eso todavía nos da más evidencia de que sí se están comportando de manera normal, porque recuerden que la distribución normal en esta parte coincide la media con la moda y con la mediana. Entonces, aquí ya tenemos una forma, ¿no? La cajita está justamente a la mitad, entonces nos está diciendo que la mediana está en esta parte. Luego, la línea que está a la mitad del cuadro está justamente a la mitad, entonces nos está diciendo que la media también está en el centro. Ahora, la cajita como tal nos está diciendo dónde se acumula la mayor parte de nuestros datos. Quiere decir que la moda es muy probable que también esté aquí. Entonces, si se fijan, cumple con las condiciones de que la media, la moda y la mediana están en el centro. Y eso es lo que nos permite ver, ¿no? Y que la simetría, ¿no? Sobre todo, que las colas de nuestros datos están del mismo tamaño, tanto de la parte izquierda como de la parte derecha. Y acá nuestro diagrama de cajas y bigotes nos está diciendo que en efecto la mayor cantidad de nuestros datos está más hacia la derecha. Y no solo eso, nuestra media está un poquito más inclinada igual hacia la derecha, tomando el conjunto de todos esos datos que están acumulando la mayor probabilidad. Y por lo tanto, las colas de nuestros datos están más alargadas hacia la izquierda que hacia la derecha. Esto hace que nosotros empecemos a ver algún tipo de distribución diferente, ¿no? Igual de esta manera es todo lo contrario, ¿no? La caja es alargada, pero la media está un poquito más inclinada hacia la izquierda. Las colas son más pequeñas hacia la izquierda que hacia la derecha. Y pues todo esto es lo que nos está diciendo que la mayor cantidad de nuestros datos están acumuladas en esta parte. Entonces, uno de los conceptos que se requieren saber para identificar ciertamente los diagramas de cajas y bigotes, los cuantiles. ¿Por qué? Porque los cuantiles son puntos tomados a intervalos regulares de la función de distribución de una variable aleatoria que señalan que a partir de ese valor X hay un cierto porcentaje de valores por debajo. Entonces, aquí podemos ver ese ejemplo, ¿no? Los cuantiles nos dicen que nos van a dar el porcentaje de valores que hay por debajo de ese valor X. Y cómo lo representamos en una caja
en un diagrama de cajas y bigotes es de esta manera, ¿no? Nosotros tenemos la cajita que habíamos mencionado, donde Q1, Q2 y Q3 son nuestros cuantiles. En este caso, pues aquí lo que quiere decir es que en esta parte de aquí, en el valor, supongamos, no sé, en 68, el valor X va a tener cierto porcentaje de datos por debajo. Ejemplos de cuantiles están los cuartiles, quintiles, deciles y percentiles. Los cuartiles dividen todos los datos en 4. Los porcentajes corresponden a 25%, 50%, 75% y 100%. Ejemplo, este es un cuartil, ¿no? Porque aquí nosotros podemos decir, no, pues, ¿sabes qué? Nuestro primer cuartil, no, que está identificado por el 25%, está en el valor 68. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 25% es un ejemplo porque no corresponde exactamente la proporción, pero como nosotros lo interpretaríamos si estos fueran cuartiles, es que el 25% de nuestros datos hay una vez que nosotros llegamos al evento 68. O la siguiente división, que es en este de aquí, nos diría que el 50% de toda nuestra información se alcanza cuando nosotros llegamos al 78. Y este nos diría que el 75% de toda la información se alcanza cuando llegamos al evento 87, ¿no? Por así decirlo. Y hasta acá sería el 100%, que quiere decir que el 100% se alcanza cuando X vale cierto valor, ¿no? Por ejemplo, 100. Y lo mismo si fueran quintiles, ¿no? Aquí hubiera 5 divisiones y nosotros leeríamos de la misma forma. Pero en esta parte de quintiles, la Q1 ya no representaría el 25%, representaría el 20%, porque el total de los datos lo estamos dividiendo en 5%, en 5 partes. Entonces, el Q1 y el Q2 y el Q3 van a estar reflejando por cantidades de porcentajes diferentes, pero la interpretación es la misma. Igual para los deciles, y los deciles son las partecitas que dividen en 10 todos los datos. Cuando yo identifique el Q1, si es un decil, nos estaría diciendo que el 10% de los datos se encuentran en el valor X igual a tal. El Q2 de un decil sería el 20% de los datos se encuentran cuando X es igual a tal, y así. Y por lo mismo los percentiles, que pues percentiles cuando divides todos los datos en 100. Entonces percentil sería el 1%, el 2% y así hasta el 100%. Entonces esa es la interpretación de cómo ustedes van a leer los cuantiles, que son precisamente datos que nos da un diagrama de cajas y bigotes, que por lo general son cuartiles los que se usan en este tipo de diagramas, porque nos están dando el cuartil de esta parte, el cuartil de esta parte, el cuartil de esta parte y el cuartil de esta parte de acá. Entonces, algo que deben de tener presente es que nos están diciendo que el 25% de información hay de esta esquina hasta acá, el 50% hay de aquí para acá, el otro 50% de aquí a aquí, y no, perdón, el otro 25 que nos daría el 75 de aquí hasta acá es hasta aquí, y el último 25 está de aquí hasta acá. Bueno, entonces vamos a pasar a justamente hacer la ingeniería de datos, que era lo que les había comentado, que es momento de preparar las herramientas que nos ayudarán a pronosticar el futuro. Y bueno, ¿cuáles son los conceptos estadísticos que nos van a ayudar a identificar las características principales? Pues es, primero que nada, la covarianza. Cuando nosotros requerimos seleccionar ciertas variables, porque déjenme decirles que no todas. Nosotros vamos a tener a veces un dataset que tiene 15 columnas y por ende sabemos que cada columna
representa una variable distinta. Pero en ciencia de datos, si nosotros queremos modelar o obtener información que nos ayude a pronosticar el futuro o hacer ciertos tipos de modelajes, es muy costoso a veces, hablando computacionalmente, si usamos todas las variables. Entonces, la solución para esto es seleccionar solamente aquellas variables que sí nos arrojan información, que sí modifican realmente los resultados, que están estrechamente relacionados con el problema que queremos resolver. Ejemplo, en esta parte de la covarianza, nosotros requerimos saber si va a llover mañana, ¿no? Y yo en mi tabla tengo 5 variables. Y en esas 5 variables tengo una variable que es si está nublado, otra variable que si está húmedo, otra variable es la hora del registro en que se hizo ese cálculo, otra variable es la marca del objeto con que se hizo ese registro y otra variable es cuánto aire hay. Si se fijan, de esas 5 variables, realmente las que están estrechamente relacionadas con el objetivo de responder la pregunta de que si mañana va a llover, pues solamente son 3. Es el del si hay humedad, si hay aire y si está nublado. Mientras que la hora del registro y el saber la marca del aparato que hizo el registro no nos van a arrojar información necesaria para nosotros poder llegar al objetivo o resolver nuestra pregunta. Y eso es lo que nos da la covarianza, nos dice qué porcentaje de información o qué porcentaje de influencia tiene cierta variable con respecto a otra. ¿Y cuál es la definición de la covarianza? Es precisamente eso, relación que hay entre una variable y otra, lo que dice que entre más cercana está a 1 o menos 1, significa que son variables que están más relacionadas entre sí. Si el signo es positivo, quiere decir que mientras una aumenta, la otra también. Si es negativo, significa que mientras una aumenta, la otra disminuye. Ya no se ve aquí, pero esa era la definición completa. ¿Qué quiere decir entonces? La covarianza nos va a dar un valor entre menos 1 y 1. No se preocupen si nos dan números negativos. Lo que requerimos identificar en la covarianza es que cuando los valores son muy cercanos a 0, nos quiere decir que dicha relación entre esas dos variables, entre la variable y y la variable x, es casi nula. La relación entre esas variables es nula o es 0 o es muy cercana a 0. Entonces, las variables que vamos a elegir realmente nosotros son aquellas que nos den muy cercanos a 1 o muy cercanos a menos 1. Nos puede dar menos 80, nos puede dar menos 75, nos puede dar 90, 85. Y lo que nos está diciendo, si es positivo, es que si mientras, no solamente que se relacionan, sino que mientras una aumenta su valor, la otra también va a aumentar su valor. En cambio, en la otra parte, si es negativo, nos va a decir que mientras una aumenta su valor, la otra disminuye su valor. ¿Cuál sería un ejemplo? El ejemplo de saber si un aparato se está sobrecalentando. Entonces yo mido la temperatura y la humedad y están estrechamente relacionadas, solamente que la covarianza me va a dar muy cercana a menos 1, porque mientras la temperatura aumenta, la humedad disminuye, pero están completamente relacionadas. Nosotros sabemos que si la humedad disminuye es porque el calor en cierta materia está aumentando. Y ambas nos van a dar información sobre si el aparato se está sobrecalentando o no. Y así ese es como el tipo de ejemplos que nos ayuda a identificar la importancia de ciertas variables en nuestro modelo.
Y bueno, la covarianza precisamente nos va a dar la correlación que hay entre esas variables, ¿no? Y la correlación, algunos ejemplos son los que podemos ver aquí, que son correlaciones positivas perfectas, correlaciones positivas altas, correlaciones positivas con no tan altas, unas que de plano no tienen correlación y de la misma manera pero de forma negativa las otras tres. Y esto es lo que les estaba platicando, ¿no? Esta es positiva y es muy cercana a 1 porque mientras una variable aumenta, que en este caso sería la variable x, va aumentando de valor, también lo va haciendo el valor de y. ¿Y cómo podemos identificar de manera visual que hay mucha correlación en ciertas variables? Es la forma lineal, porque casi todos los datos se van añadiendo a una línea, van formando una línea recta. Pero claro, a veces los datos o la información y las variables no se van a comportar tan bonito. Nos van a dar una correlación un poquito más baja, pero si se fijan van manteniendo esa propiedad de ir aumentando de acuerdo al valor de las x y de acuerdo al valor de las y. Entonces tienen una tendencia hacia la alta y por eso es positivo. Y aparte es una correlación de 0.9 que hice, más o menos, porque se van manteniendo dentro de un intervalo que no es muy grande, ¿no? Entonces se ve viendo también bonito. Si se fijan, aquí ya tenemos una correlación positiva porque igual van aumentando, tiene una tendencia hacia arriba, pero si se fijan, como el intervalo entre donde caen la mayoría de los puntos ya es más grande. Entonces hay más dispersión de los datos, pero pues la correlación sigue siendo como considerable. Ahora, donde de plano no hay correlación, donde de plano el valor nos va a dar 0, es en esta parte de aquí, donde nosotros vamos a ver datos donde sea, no va a ver cómo esa relación entre yo tengo un valor y entre más voy aumentando el valor de las x, también va aumentando mi valor de las y. No, en esta parte no podemos ver cómo esa correlación tan fuerte. En cambio, del otro lado, igual. O sea, se sigue viendo que hay como una banda donde van cayendo todos nuestros puntos y se va respetando el hecho de que entre más grande es el valor de y es porque el valor de x es más pequeño. Y entre más va creciendo el valor de x, y va disminuyendo. Lo mismo para que esta que es menos 9 y para esta que es menos 1, que es perfecta. Es una línea recta, perfecta, donde todos los datos coinciden y se guarda esa proporción. En cuanto yo voy aumentando valores de x, el de y va disminuyendo considerablemente. Y así es como se puede ver de manera visual e identificar por medio de una gráfica la correlación. Bueno, aquí tenemos otra de las cosas que se requieren en esta etapa de ingeniería de datos, es la transformación de variables. Dice que gracias a sus propiedades podemos crear una nueva variable que se relaciona completamente con otra y de esta manera detectar características que nos ayuden a crear un modelo de predicción más eficaz. La transformación de variables se ve un poquito más en la parte de matemáticas porque requerimos tener conocimientos de álgebra, para poder como ver cómo se comportan ciertas funciones, cómo podemos aplicarlas en cierto conjunto de datos y que se cumplan diferentes propiedades, que si es biyectiva, que si es inyectiva y demás, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver un poquito también en la parte de matemáticas, pero lo que me gusta recalcar aquí es la parte en la que se relaciona con el concepto anterior de correlación, es que muchas veces nuestros datos no se van a comportar tan bonito a la primera. Así como que nosotros quisiéramos meter ya los datos, sacar la correlación entre una variable y otra
y que ya no saliera una línea recta y en automático decir, no, ¿sabes qué? Sí se relacionan, entonces elijo esa característica para mi modelo de datos, ¿no? A veces nos van a dar estos y a veces va a ser la mayoría de los casos, ¿no? Pero precisamente las transformaciones nos permiten modificar un poco ese tipo de datos para que la correlación sea todavía más estrecha, se acerque más a ser casi el 100% de relación y de esta manera nosotros podamos obtener resultados más exactos, porque ustedes están de acuerdo que si yo tomo una línea recta, en automático voy a saber tanto el valor de X como de Y de manera muy exacta, a que si yo tengo algo así que no tiene una cierta dispersión, entonces puede que este puntito que yo quería pronosticar que estaba aquí me lo dé un poquito más para acá, o este puntito me lo dé más para acá. Entonces las transformaciones a veces nos van a permitir modificar nuestros conjuntos de datos para que la relación se haga más grande, la correlación sea más grande, bueno, más bien más fuerte y sin modificar la información que tenemos. Esa es una también de las propiedades de la transformación, que nosotros podemos aplicar esas transformaciones y podemos, sí, a lo mejor transformar en su momento, pero por las propiedades de dichas transformaciones podemos regresar a los datos originales de manera directa y sin perder información. Entonces, esto igual es un mundo de información y requerimos como de más clases para que quede muy claro, pero yo aquí lo que quiero resaltar es cómo visualmente ustedes van a poder mejorar el comportamiento de sus datos gracias a una transformación. Igual ya en un curso de Python o de R van a poder identificar ciertas funciones que les permiten hacer con 3 letras este cambio, ¿no? Pero si se fijan, en esta parte en el lado izquierdo tenemos el histograma inicial de nuestros datos. Y vemos que pues el histograma ya les platiqué que era como que mide la frecuencia de los eventos. Y podemos ver este comportamiento y decimos, bueno, aquí ya estoy viendo que los datos que más ocurren están más inclinados hacia la derecha. En cambio acá están más inclinados hacia la izquierda. Y en este podemos ver que pues están igual poquito inclinados hacia la izquierda, pero no solo eso, que tenemos datos que más bien que la mayoría de nuestros datos están como entre este intervalo, entre estas 3 barritas. Y podemos decir, bueno, pero eso no va a ser muy difícil porque a lo mejor yo ya puedo decir, bueno, es que se está pareciendo a una gamma, o se está pareciendo a una beta, o a una binomial con ciertos parámetros. Pero es importante decir, bueno, como ya les había comentado, qué bonito sería que nosotros tuviéramos datos que se comportan de manera normal, porque los parámetros muchos coinciden y es simétrico y podemos hacer que el porcentaje de certeza sea más alto. Entonces, si yo le aplico una transformación, que en este caso sería como estos datos, que serían arrojar un nuevo dato en base a que a mis valores de x yo los elevé al cuadrado, o acá con base a que a mis valores n yo le saqué la raíz, o acá con base a que a mis valores x yo le saqué el logaritmo. Ese tipo de funciones al cuadrado, raíz, logaritmo son ejemplos de transformaciones que nosotros podemos aplicar a nuestros datos para que se transformen en datos que se comporten más bonito, como una distribución normal. Entonces, si se fijan aquí, estos datos ya quedaron más simétricos. Sigue siendo un poquito más recargado este lado, pero si se fijan ya están más acotados, ya no tengo tanta dispersión, porque si se fijan acá, la dispersión de nuestros datos quiere decir que tengo datos datos grandes hasta acá y datos pequeñitos que aparecen hasta acá, y si se fijan aquí ya corté el intervalo de la medida de los datos. Acá igual ya corté el intervalo de los datos, lo que quiere decir que ya disminuí la dispersión de nuestros datos o el ruido que había en esos datos. Acá. Y claro que va a ser más fácil, bueno, a lo mejor no más fácil,
sino más bien más productivo el hecho de manejar datos que tengan menos dispersión, que estén más simétricos, que se vayan pareciendo un poquito más a la normal. Eso va a hacer que al momento de hacer algún modelo, nuestros resultados obtenidos tengan un menor sesgo. Y bueno, esta es toda la parte de la clase de ahorita. Igual me faltan otros pocos de conceptos para que no se los pierdan y estén atentos, así que los invito a que se vayan a la parte 3 de estadísticas para ciencia de datos y nos seguimos viendo, ¿va, chicos? Espero que te quede un poquito claro esto, si no ya saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales @encodermexico para que los estemos asesorando y estén pendientes de nuestros próximos talleres. Nos vemos, gracias.